educación y cultura. Durante los más de 40 días que lleva el paro nacional, el gobierno ha creado una narrativa para deslegitimar la protesta social y legitimar la violencia contra ella. Para hablar de este tema hemos invitado al líder social y sindical, Alfredo Mondragón. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Son momentos muy importantes para la historia del país y muy importante que ustedes nos abran los espacios para poder expresar nuestras ideas y nuestros análisis. Empecemos a hablar de cuáles han sido los argumentos del gobierno para deslegitimar el paro nacional. ¿Por qué una manifestación de inconformidad y de rechazo contra las políticas de este gobierno, que se ha caracterizado por ser pacífica, se asocia con vandalismo? Las élites han despreciado a la gente, han despreciado a la mayoría, incluso a las clases medias, los sectores populares. Y en esa lógica, ¿cómo lo desprecian? Tienen toda una especie de aparato ideológico y publicitario en donde quieren convencer que quienes salen a manifestarse pretenden dañar como el buen ritmo que estaban teniendo en la economía y dañar el ejercicio de recuperación económica que estaban adelantando. Empezaron a vender de que las protestas era una especie de caldo de cultivo para que actuaran los vándalos que quieren afectar el país y que quieren afectar la población. Y cuando se da esa situación, aparece entonces Álvaro Uribe Vélez diciendo que invita a las Fuerzas Armadas de Policía y Ejército a utilizar precisamente sus armas para protegerse del vandalismo terrorista. Y de inmediato empiezan a ver toda una campaña sistemática, y eso me doy cuenta que está sucediendo en casi todas las ciudades del país, donde sistemáticamente la policía señala en medios de comunicación a personas de ser promotores de vandalismo, no le imputan cargos porque finalmente no tienen cómo comprobarlo, pero tiran a la opinión pública de que esas personas son vándalas. Tratan de estigmatizar, de poner en riesgo a los líderes sociales, a las personas que participan en ese escenario para que se genere una especie de repudio. Pero como este paro tiene tanto apoyo popular y era tan justa las razones por las cuales había que salir, eso también se les va desmoronando. Hablemos precisamente de este tema. Como este paro ha tenido tanto apoyo popular, ¿cuáles han sido las estrategias del gobierno para deslegitimarlo y generar rechazo entre la comunidad que lo ha respaldado? Empiezan a haber sistemáticamente muchas denuncias de personas diciendo, venga, es que 2 o 3 personas impusieron aquí un bloqueo y están cobrándole peajes a la gente. Venga, es que le están cobrando a la gente por pasar. Vea, es que le roban la bicicleta a la gente. Vea, es que le roban hasta la comidita que lleva para el trabajo y la roban en ese punto. Y después nos empezamos a dar cuenta que llegan personas armadas a desplazar a jóvenes de primera línea, a sacarlos de ciertos puntos e instalaban puntos de extorsión que a veces duraban cierto tiempo. Eso terminaba provocando un ambiente de rechazo de la población porque los controles y las extorsiones que hacían pues obviamente irritaban a la población. Como nosotros no hemos orientado eso, como no somos responsables y no lo aceptamos, no nos podemos quedar callados, tenemos que denunciarlo y que la gente se organice y desactive esas formas. Se empieza a dar carestías de alimentos. Se lo atribuían a los bloqueos. Se lo atribuían a los bloqueos. Se empiezan a hacer los corredores humanitarios. Empiezan a entrar alimentos, pero seguían caros seguían caros los precios de los alimentos. ¿Quiénes eran los responsables de eso? Varias gente empezó a denunciar. Hay unos mayoristas que controlan el tema de los alimentos y que muchos de esos tienen tradición de estar con vínculos con el uribismo. Los principales bloqueos y la carestía no son solamente los que están dentro de la ciudad, son bloqueos en varias partes del país. ¿Quiénes estaban haciendo esos bloqueos? Sectores de transportadores vinculados al uribismo, a pesar de que no se sentaban a la mesa de negociación con el gobierno, porque supuestamente no tenían
puntos para discutir. Todas estas narrativas y estos discursos que se han usado para deslegitimar el paro también han sido utilizados para legitimar la violencia contra las personas que están en los puntos de resistencia y contra aquellos que salen a manifestarse pacíficamente. Empieza una escalada sistemática de dispararle a los puntos de barricadas para llenar de miedo, pero también para azuzar una confrontación bélica en los puntos. Empiezan a promover permanentemente que esto es un momento como para estado de conmoción interior. Se identifican permanentemente policías disparando a la gente, gente de civil protegidas por policías, dizque defendiendo a la gente de bien y defendiendo la propiedad privada. Que salgan esas personas sin taparse siquiera la cara a disparar contra los indígenas y contra los manifestantes que se quedaron allá en la zona de Ciudad Jardín, yo creo que es una demostración del desespero brutal de enloquecerse, de sentirse que estaban en su nicho, ¿cierto? En su escenario de protección y que podían hacer cualquier cosa, que simplemente iban a necesitar era el aplauso de el sector más recalcitrante uribista que iba en Ciudad Jardín. Son actos paramilitares. ¿Por qué? Porque terminan protegidos por el ejército y la policía. Entonces, pero ¿qué se está viendo ahí? Se sienten supuestamente protegidos esos paracos, ya haciendo semejantes actos de barbarie, y sale Duque a ir a visitarlos y a saludarlos como si ellos hubieran sido los que estuvieran heridos de bala, como si ellos fueran los que hubieran estado afectados, cuando fueron decenas de jóvenes asesinados, decenas de jóvenes heridos por todas las balas, y de las balas que decían ellos que eran de fogueo, ¿no? Pero terminaron partiéndole piernas a gente, terminaron cegándole la vida a mucha gente. Argumentos como que el paro está infiltrado por el ELN, las disidencias de las FARC o grupos criminales internacionales, sumado a la negación de la violencia, la brutalidad policial y la violación de los derechos humanos, también han hecho parte de esta narrativa. Muchos muertos no han sido como consecuencia del paro que ha habido. Son hechos aislados en el cual se presentan por riñas callejeras, por intento de hurto, de robo, etc. Decir que los muertos que han habido son exactamente como consecuencia del paro nacional, eso es totalmente falso. Aquí no se puede tildar al gobierno del presidente Duque de estigmatizar la protesta. Aquí tenemos un gobierno que la ha respetado, que la ha garantizado. Miles de colombianos desde el 28 de abril hasta hoy han salido a marchar en todo el país. Más de 8.000 actividades de manifestación pacífica se han dado, concentraciones, movilizaciones en más de 720 municipios de Colombia, y en todas ellas han sido acompañados por nuestra fuerza pública, porque son pacíficas. Y esa responsabilidad la asumimos y la asume la fuerza pública con toda garantía, porque reconocemos ese derecho. En todos los rincones del país las manifestaciones se han garantizado. Tenemos la conciencia de que la fuerza pública es garante y pilar principal de una democracia, garante y pilar principal de la libertad, garante y pilar principal de los derechos de todos los colombianos. Alfredo, ¿qué opina de estas declaraciones? Si algo que tiene el uribismo es que es gente muy sagaz en términos de la comunicación, ¿no? Y parte de la sagacidad les servía era que gozó Uribe durante muchas décadas, durante muchos años mejor, de una especie de aceptación popular que le permitía ser cínico, sin ruborizarse y sin ser cuestionado. Esto no es solamente de una habilidad para comunicar y de informar y de hacer publicidad. También correspondía a un momento del país que le creía al uribismo. Hoy es más fácil de reconocer de que hay un cinismo tremendo en lo que esta gente dice, porque creo que la gente ha despertado y está saliendo de ese letargo y de esa especie de embrujo que había metido el uribismo. Pese a la estigmatización y la violencia policial contra la protesta social, el paro ha logrado mantenerse. ¿Cuáles han sido las ganancias que hasta ahora ha dejado este paro? Logramos frenar esa despojo que querían hacer con reforma tributaria, reforma a la salud, que logramos tumbar ministros detestables,
que dejan el debate muy fuerte, este debate de la reforma del decreto 1174, pero hay otros de término político que a mí me parece que son muy potentes. Uno, que se le quita la máscara a este Estado y la gente reconoce que estamos en un Estado criminal, en un Estado criminal, que no es ningún Estado democrático, como dicen que es la democracia más vieja de Latinoamérica, pura paja. Lo que aquí ha estado es una dictadura camuflada de constitucionalidad, y lo que hemos tenido es unas élites dominando la política de manera criminal solapada. Se le quita ese velo. Una ganancia que es irrefutable, y es el crecimiento exponencial del antiuribismo en Colombia. Creo que eso es un elemento fundamental, ¿ya? Y un elemento que podría ser, digamos, el más importante, es que creo que hay una especie de anhelo de cambio, de transformación en el país. Alfredo, gracias por habernos acompañado en este espacio. Al equipo de comunicaciones del SUTED, siempre reconozco que ustedes han estado al frente, digamos, de la batalla comunicacional alternativa, y yo les felicito por ese empeño de tantos años.